Continuamos en Hablemos, Escribamos y Leamos bien el programa de todos los lunes a las 8 pasado meridiano. Recuerden que se repite a las 3 de la madrugada, precisamente para madrugadores o trasnochadores. En esta noche nos acompaña el primer embajador de México en Honduras, don Víctor Hugo Morales, con quien estamos manteniendo un coloquio, una conversación, si se quiere, muy informal, sobre la literatura mexicana que tanto influye dentro del ámbito literario nuestro. Quiero mencionar que en esta noche todos los comentarios, lo mismo que sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, sus interrogantes, lo que a ustedes se les antoje, participarán en el sorteo de estas dos joyitas que tengo, voy a presentarles en pantalla. Son los dos premios para este programa. Verán ustedes a la izquierda, de Hernán Rivera Letelier, El arte de la resurrección, que es el premio Alfaguara de novela 2010, y de Andrés Neumann, El viajero del siglo, que fue premio Alfaguara de novela 2009. A Hernán Rivera Letelier lo tuvimos en Tegucigalpa, Andrés Neumann lamentablemente por la crisis política no lo pudimos traer en el 2009, pero los dos libros se los lleva a aquellos, o se lo lleva a cualquiera de ustedes que nos envíe sus comentarios, sus sugerencias a este programa que tiene una magnífica audiencia y una espontánea audiencia. Y volvemos con el señor embajador, estábamos hablando del Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi. Y hay algo que yo me voy a permitir mencionar. Cuando me toca enseñar el Periquillo, yo le digo a mis alumnos que no es precisamente lo que los españoles suponen novela picaresca, porque Fernández de Lizardi crea un tipo que no es precisamente el pícaro, como el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, el Buscón de Quevedo. Es decir, este fulano no comete tropelías por necesidad como los otros, que los otros por hambre, pero este los hace a veces, incurre en ellas por hacer el mal, y se inventa, es una teoría totalmente personal, un tipo muy nuestro, el épero. Es una novela de leperito, y él es un leperito. El Periquillo surge en la época de la independencia, creo que surge después de la independencia, por la censura obvia, pero es una obra que debe leerse en América Latina. ¿Qué ocurre ya entrado en el siglo XIX, señor embajador? ¿A quiénes podemos mencionar en ese amplio espectro? Un espectro conflictivo, porque la invasión de Maximiliano, la de los franceses, la República Mexicana, el advenimiento de Porfirio Díaz, etcétera. Pero yo no soy el invitado acá, sino que usted tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. Sí, en efecto, yo me refería justamente a la picardía de la capacidad verbal que tiene el mexicano, y en ese sentido ser un leperito justamente lleva hacia la picardía verbal, y es lo que hace y denota esta nueva forma de expresión literaria en México, justamente en el momento en el que se está dando el proceso de independencia y a lo largo de todo el siglo XIX, que es un siglo convulsionado, lo mismo en México que en Centroamérica o en algunos lugares de Centroamérica, pero siempre hay espacio para la creatividad, siempre hay espacio para surgir de la literatura en los momentos más complicados. Está, por ejemplo, la novela El Zarco, que sin duda también refleja estas grandes aventuras en el campo mexicano y esta nueva forma de los bandidos en contra de la gente de bien, pero al mismo tiempo la enorme capacidad y el enorme corazón que puede tener alguien que puede hacer justamente un mal en relación con la pobreza, pero quizás un bien solidario con la sociedad. Y El Zarco sin duda es una novela ejemplar del siglo XIX mexicano, y surgen pensadores también como, y ahora lo recuerdo, Guillermo Prieto, por ejemplo, que no solo es un gran político de la época de la Reforma, sino que sin duda también es un gran escritor y alguien que le da pensamiento y forma concreta a las expresiones de lo que era esta forma de consolidar el Estado laico mexicano,
pero al mismo tiempo que lucha en contra de la intervención francesa. Así que también en ese sentido tenemos a un personaje importante como puede ser Guillermo Prieto. Y al final del periodo del siglo XIX, es decir, ya en plena época de la dictadura de Porfirio Díaz, pues bueno, tenemos La suave patria, por ejemplo, de Ramón López Velarde, que es uno de los grandes íconos de la poesía patriótica mexicana, que es, pues, surge justamente en la época final del siglo XIX, o podemos tener también algunas otras expresiones muy relevantes, decía yo, Alfonso López Velarde, pero también está Alfonso Reyes, ¿no? Que ya en ese momento empieza justamente a crear, a hacer importantes contribuciones y que sin duda ya entrado el siglo XX es uno de los grandes pilares del pensamiento y de la literatura mexicana, y es quien realmente es el padre de aquella expresión famosa cuando hablemos de Carlos Fuentes, de la región más transparente del aire, ¿no? Sí. Que es justamente una frase creada, diseñada por don Alfonso Reyes. Fabuloso y magnífico como estilista, amigo, si no me equivoco, de Rafael Herrero Bay, lo Sin conocieron, duda, se sí, conocieron, sí, sí, sí. sin duda. Y llegamos al siglo XX y desde el comienzo estamos otra vez en el torbellino histórico que va a llevar a la Revolución Mexicana y dentro de ese contexto va a surgir otro tipo de literatura, otro tipo de narrativa, la narrativa de la Revolución Mexicana. ¿Qué podemos hablar a partir de don Mariano Azuela, señor embajador? Pues justamente yo creo que ahí es el momento en que se consolida la literatura mexicana como tal, es decir, donde uno dice esto es auténticamente mexicano, porque es con la revolución que consolidamos justamente nuestra identidad nacional, nuestra imaginario como nación única, con clara identidad. Y la literatura no podía quedar a la saga, por ejemplo, de la pintura que estaba creando en México, que era muy relevante, con grandes pintores como puede ser Diego Rivera o Siqueiros, pero también es cierto que está Mariano Azuela, que sin duda habla y refleja lo que estaba viviendo y sufriendo el pueblo tras 10 años de enorme afrenta por la cuestión de la Revolución Mexicana, que dura desde 1910, se prolonga para unos 1919, 1923, y justamente ese es el reflejo de lo que está sucediendo más tarde, un poco más tarde, pero que también habla de la revolución. Está Agustín Yáñez, por ejemplo, también un gran creador de novela post-revolucionaria o revolucionaria en México, y desde luego la cúspide de la creación rural de lo que es el México surgido después de la Revolución Mexicana, como puede ser Pedro Páramo de Juan Rulfo, que sin duda es la mejor novela mexicana de todos los tiempos, de un escritor que solo tiene 2 libros y con eso ha sido más que suficiente para consolidarse en el imaginario, pero sobre todo en el cuadro de honor de la literatura mexicana. Sin Juan Rulfo no se entiende el después de la literatura de la Revolución Mexicana. Es el que lleva a la cúspide con Pedro Páramo, pero también sus cuentos en el Llano en Llamas, la mejor expresión de la ruralidad del México surgido de la Revolución, y de un México que estaba evolucionando, que estaba modificándose, que estaba cambiando radicalmente hacia un país urbano, y en ese sentido, con Rulfo concluye justamente esta forma de expresión rural, esta forma de la Revolución Mexicana. De Mariano Azuela a Juan Rulfo. Vamos a una pausa, no nos cambie, regresamos en un segundo.